Estás escuchando Sueño del Mortero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión, el cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidas. Yo soy Ricardo y me acompañan como siempre mis grandes amigos, Rulitos, David y Tony. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy bien. ¿Y todos ustedes? Afortunadamente bien. Como mangos chupados y amarillos. Qué horror. Pues bueno, muchachos, por favor recuerden darnos like, suscríbanse al podcast, recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify, YouTube y iTunes. No se les olvide que los amamos, ñoños. Los vamos a dejar con el 15º episodio de Sueño del Mortero, el viaje en el tiempo. Va a estar sabroso. Ahí nos vemos. Ojalá pudiéramos tener a Hans Zimmerman aquí haciendo nuestra propia música. Algún día. Hola, ¿cómo están mis queridos muerteros? Hoy estamos de quinceañeros porque es nuestro 15º Ya somos episodio. unas señoritas. Y el tema escogido por hoy es el viaje en el tiempo, que es para mí un tema sensacional, un tema muy interesante. Nosotros sabemos que, bueno, el género de la ciencia ficción es muy amplio y abarca o tiene muchas aristas, muchos enfoques, muchos ámbitos, y entre ellos está la parte del viaje en el tiempo, ¿no? Hay historias que se refieren a qué pasaría si el ser humano pudiera, o si alguien pudiera transgredir el estándar normal del tiempo y conducirse y manejarse a lo largo del tiempo, ¿no? Su género para mí me gusta mucho porque creo que evoca muchas ideas y es complejo y te hace pensar, y hay muchos temas de tipo filosófico, la física, incluso hasta la metafísica, ¿no? Podría quedar ahí muy encuadrada, y bueno, para mí es fascinante, ¿no? ¿Qué es el viaje en el tiempo en sí mismo, no? Lo podemos definir con dos dimensiones, ¿no? Por un lado tenemos el tiempo individual, o el tiempo que nos pertenece, cómo percibimos nuestros pulsos, nuestros ciclos biológicos, nuestros ciclos psicológicos, cómo estamos percibiendo el tiempo. Y por otro lado hay un tiempo externo a nosotros, que es el tiempo del mundo. Normalmente estos dos es lo mismo. Para nosotros no evoca ninguna experiencia distinta, porque para nosotros normalmente es exactamente lo mismo. Una hora de Raúl es una hora de David, o de Ricardo, o de Tony, de cualquiera, y el tiempo va en el mismo sentido además, ¿no? Hay ya algunos físicos que dicen que el hecho de que corra el tiempo en ese sentido no es una necesidad ni es una regla, ¿no? Podría ser lo contrario, pero bueno, nuestra experiencia es así, la cuestión empírica. Entonces, una hora normalmente de Raúl es una hora para cualquier persona y en cualquier circunstancias. El viaje del tiempo es precisamente cuando esos dos tiempos no coinciden. Cuando una hora mía no necesariamente es una hora para otras personas,
o para el tiempo en general. El viaje del tiempo es precisamente cuando podemos nosotros decir que en 5 minutos individuales podemos viajar o podemos trasladarnos 150 años, por ejemplo, en el futuro o en el pasado. Es ahí cuando definimos el viaje en el tiempo. Viajamos en el tiempo cuando individualmente pasas 1 hora, pero en el mundo pasa otra medida, para atrás o para adelante. Y que es absolutamente, como ya lo estás insinuando, ilógico, ¿no? Antiintuitivo, fuera de toda la experiencia común y lógica Sí. que todos los seres humanos, al menos hasta donde sabemos, han tenido hasta este momento. Y es curioso que, siendo tan racionalistas como luego somos, nos acostumbremos tan rápido a la idea ilógica del viaje en el tiempo, ¿no? Y nos atraiga tanto. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, no conozco a alguien que no, digamos, se emocione pensando en este tema, ¿no? Oye, es que tengo unos errores ahí que quisiera corregir, ¿no? No sé. No, bueno, esa es parte de lo que evoca esta posibilidad, ¿no? Parece que el viaje del pasado. Exacto, parece que el viaje del tiempo hacia el futuro es como más sencillo o como que es más lógico o no transgrede la lógica, ¿no? Ujú. El hecho de que tú viajes, no sé, 10 años en el futuro, no es más que tú haciendo cosas en el futuro, ya sea en 1 año, en 2 años o en 5 años. Ujú. Pero cuando ya viajas al pasado, ya empieza como a transgredir nuestra lógica, es lo que dice David, empieza a transgredir nuestra experiencia y lo que nosotros entendemos como lógico. Porque ¿cómo es posible que haga cosas antes de cosas que ya hice, Ujú. que ya están registradas? Entonces, ¿qué? ¿Tengo posibilidad de cambiar esas cosas? ¿Tengo posibilidad de cambiar lo que ya se hizo? Y es cuando empieza como que a hacer la lógica o la experiencia para nosotros, ¿no? De hecho, se me pasó un poquito esto, todos somos viajantes en el tiempo, porque es nuestra vida, ¿no? Entonces todos hemos viajado en el tiempo. David y yo, pues somos viajeros ya. Veteranos. Vips, ¿no? El espacio-tiempo se dobla muy seco. Nosotros ya viajamos mucho. Si tuviéramos la capacidad de recrear en nuestra memoria, pero con un grado muy grande de transparencia y de veracidad, momentos que ya vivimos, pues sería como un viaje en el tiempo, ¿no? Imagínate en los 70 si viajaste, hiciste un paseo, te pudieras recordar las caras, la ropa de la gente. Claro que tienes recuerdos, algún tipo de recuerdo, pero si este fuera tan vívido, tan fuerte, pues sería lo mismo en el tiempo, ¿no? Esto es lo que Lovecraft toma de repente para hacer un cuento que luego vamos a comentar. Uh-huh. Pero la memoria es muy importante en cuanto al viaje en el tiempo, ¿no? Y eso viene a cuento mucho en las historias que se hacen al respecto, ¿no? Tenemos algunos modelos de cómo es o cómo puede ser las líneas temporales, ¿no? Hay quien visualiza que la línea temporal es fija, que no se puede cambiar, que aunque cuando podamos transgredir y avanzar en el tiempo, esta permanece o resiste, ¿no? Recuerdo la historia de King, la de Kennedy, ¿no? Que sí, King. La historia de Kennedy que platicamos en uno de nuestros episodios. Así que habíamos platicado en otros de los capítulos, donde él imaginaba hasta cosas que pasaban raras, ¿no? De repente el protagonista, como que pasaban cosas raras que le impedían hacer su labor. El pasado se resiste, qué bonita. Me encantó ese rollo. El pasado se resiste a que lo cambie, ¿no? Que venga, quién sabe quién. Y había como, o se insinuaba que había ciertos agentes o cosas así
desconocidas que trabajaban para que las cosas pudieran cambiar, ¿no? Esta es una visión interesante. Es como si yo dijera, bueno, estoy en el 2020 y viajo a 10 años en el pasado. Yo digo, voy a cambiar las cosas. Pero en realidad, cuando yo ya viajé al 2010, y ahorita ya tengo el resultado de mi intervención en el 2010, porque ahorita yo ya fui, aunque no sepa que voy a ir, pero yo ya fui, hice mi labor. Entonces soy el resultado de yo mismo haciendo cosas en el pasado. El tiempo se resiste a cambiar porque yo ya fabriqué algo en el pasado. Siempre he odiado ese argumento y tiene toda la razón, pero es un argumento odioso. No, que en todas las historias cuando acaban en ese punto de que ya estás en un círculo y tú estás haciendo simplemente lo que estabas destinado a hacer. Así es, como si fuera algo destinado, okay, ¿no? Sí, el tiempo se resiste. Oye, Rol, y un punto que yo te quería preguntar particularmente en este punto. Fíjate, a mí me sorprende la idea de que el viaje en el tiempo es parte del atractivo del negarnos a nuestra mortalidad, yo diría, ¿no? Hay algo de eso, digamos, sí, de nuestra mortalidad y de nuestra simplicidad de una sola vida, ¿no? Sin regreso. Porque nuestra mortalidad depende del tiempo, claro. Exacto. Y entonces, fíjate cómo, sin embargo, cuando en las películas de terror, en la literatura, se habla de crear un Frankenstein o crear vida de la muerte, el argumento ha sido como muy mocho, ¿no? Siempre es, no debes de violar las reglas del Señor o de la naturaleza. No somos dioses, y entonces... Nunca he escuchado ese argumento en la literatura, o sí, en la literatura y en las películas de ciencia ficción sobre el tiempo, que sería una violación peor que el asunto de crear vida de los muertos, ¿no? Qué paradoja, no sé si estás de acuerdo o qué piensas tú al respecto de eso. Sí, no recuerdo que le den un contenido metafísico. ¿Verdad que no? O sea, no estás violando la Biblia, no estás violando ninguna religión por viajar en el tiempo, y es una violación más flagrante. Bueno, okay. Sí, siempre se tacha con rigor científico, pero ahora que lo menciona, yo tampoco tengo registro en mi mente, ¿verdad? De que alguien diga, ¡ay! Viajaste en el tiempo, eres un sátrapa. Sí, exactamente. Sí. Quizá porque lo otro implica al ser humano, su identidad como persona, el alma, ¿no? Quizá por eso ahí se evoca más eso de... Sería cosa de preguntarle a un teólogo. Yo a veces pienso más bien que la teología no se ha metido mucho con el viaje al tiempo, se me hace, y el día que se meta le van a pegar con todo. Pues sí. Bueno, y aquí con esta visión, pues encontramos las clásicas paradojas, ¿no? Del tiempo, que asustan tanto. Padrísimas. Que asustan tanto a los protagonistas o a los que participan en estos experimentos, ¿no? La clásica paradoja del abuelo, que así le llaman y todo el mundo así la menciona. ¿Qué pasa si yo voy al pasado y mato a mi abuelo? Entonces, si lo maté, ¿cómo estoy vivo yo? ¿Y cómo pude ir al pasado si mi abuelo nunca tuvo a mi papá y menos yo? ¿No? Entonces, es una paradoja, ¿no? La paradoja esa que le llaman de la creación, que también lo he visto en algunas películas, algo que yo tengo hecho y viajo al pasado y se lo doy o me lo doy a mí mismo, y entonces todo se vuelve ahí un círculo. ¿Dónde fue el inicio si yo se lo estoy regresando al pasado y el pasado lo retoma para dármelo a mí en el futuro? Entonces es un ciclo. ¿Dónde fue el inicio de esto, no? Claro. Entonces esas paradojas son muy, muy interesantes. El clásico del Volver al Futuro y... Claro, Back to the Future, ahí es donde truena la película. No, exactamente, en ese punto cuando se regresa a sí mismo el libro y él regresa al tiempo y se ve a sí mismo todo normal, ya valió gorro. Bueno, es la paradoja, pero eso es lo interesante, ¿no? De valorarla, ¿no? Claro que lo hacen un poco chistoso en la película porque está la foto con su familia y se van borrando porque ya las cosas están cambiando. Bueno, eso no creo que pase en la realidad, pero ese tipo de paradojas es lo que da mucho miedo en general a los protagonistas, ¿no? Es evitar la paradoja del tiempo, porque la paradoja nos puede destruir, dice ahí el doctor. El doc. El doc.
puede ser una cosa universal y quién sabe qué. Nos espanta, ¿no? A todos de que haya estas paradojas porque se destruye el universo, quién sabe qué vaya a pasar. La versión secular, ¿no? De la violación de las reglas. En vez de decir, ¡ay! Violaste las reglas de Dios, violaste las reglas del universo, ¿no? No, pero no, ahí no estoy de acuerdo, porque si las son reglas lógicas, ¿no, David? No, digo nada más, simplemente que es como el mismo símil, sustituyes la regla de violaste la lógica de Dios a violaste las reglas del universo, ¿no? La paradoja. pero yo lo veo ahí, una inconsistencia. Si mató a mi abuelo, como nací yo, y como viajé al pasado, si yo nunca nací, porque el abuelo estuvo muerto, entonces, no. Pues, entonces, ese es Futurama, ¿no, padrino? ¿Cuál es esa? Que en Futurama justamente eso le pasa a Fry, ¿no? Al protagonista, y él termina siendo su propio abuelo. Sí. Él termina con su abuela y tiene un hijo, y luego ese hijo lo tiene a él. Sí, es posible. Yo creo que se ha tomado de una historia de ciencia ficción. Probablemente. Yo leí aquella, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el título, pero es el mismo personaje siempre. Ya les voy a contar. Bueno, esa es una línea fija. También tenemos una línea dinámica en donde todos los cambios son posibles. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando viajes al pasado en hacer, porque cualquier cosa puede detonar cosas que no sabes, ¿no? El efecto mariposa, ¿se acuerdan de aquella película que toma un concepto de la teoría del caos, que seguramente David conoce a la perfección? Digo los demás, pero David me queda claro que sí. No, porque alguna vez tú me prestabas esos libros para leerlos, pues. Hace muchos años. Me encanta, ¿no? Esa teoría. El hecho de que tú haces un pequeño cambio y pueden ocurrir cosas impensables, ¿no? Y entre más atrás vayas, esos pequeños cambios pueden potenciarse, ¿no? En el futuro. Está aquel cuento de Bradbury del sonido del trueno, donde hacían safaris en el pasado y la gente podía ir a cazar dinosaurios, pero en condiciones muy controladas, que no se viera ahí ninguna afectación. No te puedes salir del mendigo patrón, idiota, porque si no vas a afectar todo. Y cuando regresan al futuro ya es otra cosa, ¿no? Ahora sí que, como diría el abuelo Simpson, ¿no? Si algún día viajas al pasado, no toques nada. Se lo dicen a Homero en el día de su boda. Sí. Bueno, y el capítulo de Homero cuando viaja al pasado y que... Ya no me acuerdo cómo viaja, pero... Por el tostador, ¿no? Tostador. Sí, ya me acuerdo, un tostador. Y al principio no quiere tocar nada. Al principio muy cuidadoso, pero cuando ya está enojado... ¡Hijo de empieza a separar y a matar todos los insectos, le vale gorro y a todo. Pasó mis polainas. Es muy divertido, te digo que es muy divertido esta cuestión del viaje al tiempo. Y bueno, y está la última visión, que es la de los multiversos. Híjole, que esa es la más contemporánea. La más contemporánea, que hasta últimamente los Vengadores la tomaron en los en sus películas más costosas, en donde hay muchas y N variantes. Entonces tú puedes llegar y no sabes si estás llegando realmente a tu pasado o a un pasado alterno, y los cambios que hagan realmente no te afectan a ti, sino pueden afectar alguna línea del tiempo, pero no es la tuya. Entonces como que tú estás asegurado de que lo que viviste no va a cambiar y estás creando solamente infinitas alternativas, ¿no? Eso es, como dice él, lo que está ahorita como en boga. Pero bueno, hay ahorita muchas teorías sobre multiversos y todo eso, lo que también me parece, haciendo un paréntesis, una cosa sensacional, porque yo lo que leía como faroladas de la ciencia ficción y quién va a creer esas cosas y no sé qué, ahora resulta que la física los está proponiendo como las teorías mainstream, ¿no? Eso es, yo por eso siempre digo que estamos viviendo en la época de la ciencia ficción, se lo digo a todo el mundo,
Y ya tú que eres un ateo fuerte y congruente, alguna vez discutía Raúl y decía, bueno, es que si la teoría de los multiversos tiene razón, en algún universo debe de existir, o en varios, Dios. Sí, claro, exacto. O sea, esa lógica metafísica ya me partió la cara, porque nunca existe hasta que en uno existe, pero con uno que existe ya existió. Pues claro. Sí, ¿no? Sí, porque multiversos, estamos hablando de todas las posibilidades infinitas prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, yo no sé cómo se maneja eso. Arrodíllate, pues. Elucubraciones. Pero eso es. Entonces, ese es el esquema de los viajes en el tiempo. Podemos discutir, por ejemplo, si tecnológicamente es posible crear un artefacto para realmente viajar en el tiempo. No lo sé, eso muchos científicos dicen que sí es posible, bajo ciertas condiciones, ¿no? Han hecho viajar partículas, supuestamente, partículas de esas subatómicas. O bueno, lo clásico que dicen, bueno, si viajas a la velocidad de la luz y no sé qué, o si estás cerca de un hoyo negro, entonces el tiempo obviamente se distorsiona y no sé qué, ¿no? Esa es los hoyos de ¿cómo se llama? Los túneles de gusano. ¿No? Otra opción, la física. Bueno, oye, Rol, ¿y ya mencionaste el asunto de los patrones? ¿Cuáles patrones? Es decir, está relacionado con los multiversos, pero creo que es un pasito atrás. Es decir, yo cuando viajo al futuro, ¿no? O al pasado, y entonces afecto el pasado, pero cuando yo regreso al futuro, estoy regresando a un futuro nuevo que se creó por la afectación que yo construí. Sí, pues es los multiversos, ¿no? Creo que yo... Sí, o sea, tú estás asegurado siempre, porque tu línea de tiempo no se afecta si no creas otra nueva. Y la tuya sigue sin cambio, por lo menos en tu memoria, que es, volvemos al tema de la memoria, porque es exactamente donde tú estás reflejando esto, ¿no? Okay. Entonces, en esas condiciones extremas de la física, viajando a la velocidad de la luz, o estando cerca de un hoyo negro, o lo que decían, esa es la paradoja del... No sé si es paradoja, pero la historia del gemelo, ¿no? Un gemelo se queda en la Tierra y otro viaja a la velocidad de la luz, y cuando regresa este gemelo es más viejo que el otro. Eso ya incluso se comprobó de una manera experimental, que es así. Ajá, a partir de las partículas, ¿no? En partículas se ha comprobado. Sí, exactamente. Con relojes atómicos, esos que pueden medir no sé qué, que efectivamente, que cuando partículas que viajan a mayor velocidad, el tiempo es distinto al que se quede. O sea, el tiempo se vuelve relativo, esa es la teoría de la relatividad. Así lo explica el fabulosísimo Carl Sagan. Tanto en su serie como en su libro. Dos hermanos que están ahí cuchicheando y uno era Paolo y Vincenzo. Exactamente. Y Paolo se va a viajar en su motito a la Chao Paolo, chao Vincenzo, le dice. Y cuando regresa dice, ¿dónde está Vincenzo? Y ahí está el abuelito sentado en su banquita. Es espectacular para mí. Es espectacular. Y fíjate, y lo pone en ese pueblo italiano, porque ahí es donde estuvo Leonardo da Vinci, y donde Einstein iba a pasear ahí, y según ahí tuvo quizá algunas ideas sobre la relatividad, ¿no? Entonces, eso es cuando ya dices, me llegó. Sí, pega esa explicación de Carl Sagan. Sí, por supuesto. No sé si tienen alguna cosa que comentar, chicos. Ese es, digamos, el esquema general del tiempo. El preámbulo. Y de aquí, bueno, hay muchas historias que nos han hecho explorar de manera imaginativa, ¿no? Historias en la literatura, en el cine, en la televisión, en donde retoman estos conceptos y los plantean y los llevan, ¿no? En alguna historia dramática, dramatizada, y nos representan pues una experiencia única desde mi punto de vista, ¿no? Yo la primera que recuerdo, aunque no sé si clasifica como historia del tiempo, pero en algún sentido sí, no sé, a ver si no me golpean,
Pues viaje alrededor de la Tierra, ¿cómo se llama? En 80 días. 80 días. Bueno. Digamos, ¿no? Tiene una relación porque, claro, llega un día antes por los usos horarios. Los usos horarios, sí, ¿no? Es muy bonita esa... No, yo lo leí cuando tenía, creo que 8 años Sí, el final, cuando ya se sentía derrotado el protagonista de la historia, y le dice, pero ¿qué estoy haciendo si por los usos horarios gané y con creces, ¿no? No, es tiempo relativo, ¿no? En algún sentido. Sí, en algún sentido. Ajá, ok. Bueno, pero en algún sentido. Bueno, yo la primera que traigo a cuenta, o cuento, perdón, es la historia de Herbert West, ¿no? De H.G. Wells. Sí, la de The Time Machine. ¿Cuántas películas habrá de eso? ¿Y cuántas versiones? Sí. Es una gran historia. Yo la leí la había leído hace años, pero la volví a releer hace no mucho. Sí. Es cortita, además. Sí. ¿No? Es sorprendente porque fue escrita en 1895. H.G. Wells tuvo como una época muy inspirada, no sé. Si le llegó el H.G. Wells del futuro y les dio sus escritos, y ahí no tuvo que esforzarse, pero escribía una historia cada año fabulosa, ¿no? El hombre invisible, la del doctor Moreau, la guerra de los mundos, no, bueno, fabulosas, ¿no? Era un tipazo H.G. Wells. Y bueno, y entre ellas en el 1895, todo el siglo XIX, cronológicamente, La máquina del tiempo, donde él pues imagina la existencia de una máquina, no se mete en Honduras a meterse qué tipo de máquina es, pero bueno, le explica. De hecho, el protagonista no tiene nombre, el protagonista es el viajero en el tiempo, así se le conoce, no jamás tiene nombre, y él sentado en su máquina hace la palanquita hacia adelante y empieza a viajar en el tiempo hacia adelante, ¿no? Sí. Aquí, bueno, y no puedo dejar de traer en cuenta la película del año 60. Sí, buenísima. Que es buenísima. Donde Con Churchill. ¿Churchill? Claro, es que el actor principal de esa película luego sale de Churchill en la película de Tarantino. ¿Rod Taylor? Ajá. No. ¿Sí? ¿No te habías dado cuenta? Claro. ¿No? En Los Bastardos. Es Churchill. No. Ahora sí que me sorprende. Sale 3 segundos. Te gané una, Rol. Sí, pues que me ganaste. Taylor es Churchill en Los Bastardos de Tarantino. Bastardos sin gloria. Órale. Ahora sí me diste en la torre. Oye, esta es la película donde la máquina está como quietecita y empieza a pasar el tiempo y va como que se cae la casa y se cubre de piedras. Exacto, pero eso es lo chistoso y esa es la idea que tenía G. Wells. O sea, viaje del tiempo no es viaje en el espacio, ¿no? Es decir, la máquina permanece en un lugar y tú lo que puedes hacer es acelerar el tiempo. Entonces, es muy bonito porque se ve cómo van cambiando las cosas, la moda, porque enfrente tenía una tienda, ¿no? Y entonces va cambiando la moda y y la casa permanece en cierto momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Esa es de las cosas que te hace pensar, por eso me gusta ¿Sabes cuál es mi escena preferida de la película, Rolo, muchachos, cuarteros? Cuando le enseñan los libros en el futuro. Uy, sí. Los Elois, ¿no? Elois. Y entonces él los ve emocionado y los agarra y se empieza a deshacer. Sí. Como si fueran polvo y se encanta. Y empieza a romper todo. Yo dije, ahí estoy yo. ¿Cómo se pudran los libros, estúpidos idiotas? Bueno, a mí una cosa que me gusta mucho de esa película es que en un momento queda como atrapado en piedras, no sé qué, y tiene que ir acelerando hasta que en algún momento las eras geológicas se acomodan y puede él otra vez quedar libre y terminar ese encierro que tenía. Es inquietante, ¿no? Y son muchísimos años lo que él viaja, ¿no? Sí. Bueno, es una cosa muy sensacional lo que hizo H.G. Wells. Es una gran obra y la película pues por lo no menos puedes dejar de ver a los Morlocks ya sin verlos como están en esa película. Ya te los imaginas así, ¿no?
aunque son unos trucos bien simpáticos de lucecitas en los, pero bueno. Sí, por lo menos la de los 60, ¿no? Luego hicieron otra en este siglo, que ya no me... Que, bueno, cuando lo anunciaron yo me emocioné mucho, pero creo que no fue tan bonita como esa de la de 1960. No estuvo a la altura. No. Bueno, continúo entonces, chicos. Vale. Apunté después otro relato, que es esta de nuestro maestro Lovecraft, y aquí yo sí, con su permiso. Muy bien. Híjole, que si ya lo hacemos con los dos. Espérenme, me sirvo. Hacen gandallas. Con Lovecraft deberíamos usar otro tipo de sustancias, pero mejor no. Tener un La ayahuasca. Bueno, con Howard Phillips, Lovecraft que hizo su relato ese de Shadow Out of Time, ese fue en 1936. Que bueno, de todos sus cuentos es uno de los que a mí en lo personal más me gusta, que es precisamente lo que decíamos de la memoria, ¿no? Aquí la idea es que hay una raza, la gran raza de Yip, extraterrestres, muy antigua, que viaja en el tiempo pero a través de la mente. Lo que hace es apoderarse, digamos, de la conciencia de seres de diferentes tiempos para hacer la experiencia, ¿no? Él aprende, ¿no? Y de repente un ser de hace eones o siglos se apodera de David Arellano y entonces aprende lo que es este siglo y aprende cómo son las cosas y cómo es el mundo, ¿no? Y en algún momento se va, ya experimentó, ¿no? Yeah. Es otra forma de viajar en el tiempo, ¿no? Me acuerdo en ese cuento incluso Lovecraft hace referencia, por ejemplo, a cuestiones que vienen en Conan el Bárbaro, los cimerios, todo eso lo menciona, aunque no son de su invención, pero son de sus amigos de Howard. De Bob Dos Pistolas. Entonces, te mezclan ahí cositas, es un cuento muy bonito, ¿no? Ese es el segundo, no sé, continúo, ustedes me interrumpen o... A ver, mi primera aproximación con algo similar al viaje en el tiempo fue con un programa televisivo en Discovery Kids que se llamaba Bernardo y su reloj. No sé si alguna vez lo vieron. Es el choque millennials contra A ver, no, ni idea. porque no sé de lo que está hablando. Bueno, era una serie televisiva que en Discovery Kids, donde había un joven, era un niño, se llama Bernardo, y por azares del destino tanto deseó poder cambiar algunas cosas en su realidad que llegó un servicio postal muy raro y le entregó una cajita. Y en esa cajita venía un reloj de bolsillo. Y al presionar es que no sé qué tipo de actuador era de ese reloj de bolsillo, pero al presionar uno de los botones del reloj, paraba el tiempo. Todo a su alrededor. Él podía seguir llevando una vida normal, que obviamente esto ya tiene implicaciones que hasta la fecha me han quitado el sueño. Pero él paraba su reloj, entonces, por decir algo, si estaba en su escuela y tenía sueño, paraba el reloj, se iba a la enfermería y tomaba una siesta. Todo se paraba, incluso el flujo de líquidos. O sea, cosas muy, muy locas que, pues en su momento yo veía de niño y decía, maldito seas, yo quiero tu reloj, porque a mí también me da sueño en la escuela, a mí también se me ha olvidado hacer deberes. Obviamente con el paso del tiempo esos deberes fueron evolucionando en mi persona y siempre quería el maldito reloj de Bernardo. Hasta la fecha quiero el maldito reloj de Bernardo para poder parar el tiempo y hacer cosas que pues no hice en su debido tiempo. Está pero muy bien, porque es una variación, claro, es una variación. Esa no hemos discutido esa modalidad de la fantasía, ¿no? Ya no viajar, sino detener el tiempo y nosotros estar libres de su influjo y todo detenido y nosotros felices haciendo y deshaciendo lo que queramos, ¿no? Esa fue mi primera aproximación a esto de la cuarta dimensión del tiempo. Está loquísima. Ahí cuando tengan oportunidad debe de haber un video que otro perdido ahí en YouTube de Bernardo y su reloj para que se den cuenta
de sus patoaventuras. Estaban pues, muy interesantes y un concepto también pues muy interesante de todo el tiempo. Bueno, los Simpsons tienen su capítulo, ¿no? Seguro se acuerdan, ¿no? Oye, padrino, ¿Quién queda? Sí, Ricardo. Yo quería no dar mi primera aportación porque no me acuerdo, probablemente fue Volver al Futuro. Pero la que me gustaría mencionar es no sé si ustedes la han visto, pero es la película de 2007, 2009, española, que se llama Los Cronocrímenes. No, esa es muy buena también. Yo no la he visto. Esa película a mí me encanta, Tony, porque creo fielmente que justamente algo así nos pasaría a cualquiera que tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo. Es decir, en el señor viaja accidentalmente y viaja unas cuantas horas, como 3 horas para atrás. Pero entonces trata de resolver las broncas que ya causó y causa más broncas. Y entonces para resolver esas broncas vuelve a viajar otras 3 horas para atrás. Y entonces lo único que está haciendo es que se está multiplicando a sí mismo en las mismas 3 horas. Y cada vez que viaja aumenta el relajo. En vez de resolver cosas, aumenta, hace cada vez más estupideces. Y va como, no, yo voy a detenerme a mí mismo hace 3 horas. Y lo sigue haciendo y bueno, termina en un relajo espectacular, ¿no? No, bueno, sí, muy interesante. Es como la línea temporal dinámica, se podría decir, ¿no? En esa concepción de yo voy a arreglar las cosas y lo único que hago es complicarlas más porque los efectos pues, son incontrolables, ¿no? Sí, que ese es un tema recurrente, ¿no? El que tú regresas al tiempo en cualquier horas, años, siglos y la acabas jeteando, ¿no? Sí. Pues, bueno, sí, pues es una buena advertencia, ¿no? Dada la complejidad del universo, de la realidad. Y lo hemos hablado, o sea, hacer intervenciones en la realidad y en la sociedad, y eso es muy complicado porque no los controlas. Entonces, si metes la variable tiempo, es decir, voy a hacer intervenciones en la realidad y a través de ellas voy a lograr cierto efecto, no sabes, porque es multi-infinito, ¿no? Ahí los efectos que pueden crearse, ¿no? Como platicamos en el episodio de King, ¿no? Aquí sobre evitaste que mataran a Kennedy y el mundo se hizo pedazos, ¿no? Sobre todo creo que te cachetea en la cara y te hace ver la continuidad y la dirección del tiempo, que es... Bueno, ese es el enfoque primero, el tiempo fijo o que se resiste, ¿no? Por ejemplo, qué bueno que lo mencionan porque coincide perfecto con la novela que tengo a continuación, que es la de Isaac Asimov, del fin de la eternidad. ¡Ay, qué novelón, Dios santo! Del año 55, donde Asimov imagina que hay como una corporación que realiza intervenciones en el tiempo, ¿no? Y ellos están fuera del tiempo, están en otra dimensión, en otro momento, en otro lado, y su papel es ir a realizar diversas intervenciones en el tiempo para ir corrigiendo cosas y que el tiempo fluya de cierta manera, supuestamente como ellos quieren, ¿no? Aquí es un poco la teoría contraria a lo que estamos hablando, porque aquí ellos tienen la capacidad de hacer cosas para ir corrigiendo y entonces obtener los efectos que desean, ¿no? Y además me encanta que no son ni los técnicos, ni los filósofos, ni los economistas, ni son los fregones. Los fregones son los sociólogos. Los sociólogos, los burócratas además, ¿no? Y entonces son los que hacen los cambios, claro, pues sí, porque lo que interviene es sobre la sociedad. Sí. ¿No? Los sociólogos son los meros, porque tienes que tener un sociólogo experta, que te analice los microcambios que produces y entonces que eso acaba mejorando la situación en tu intervención. Es genial. Pues sí, es una novela fascinante. Fascinante. De repente te choquea porque los viajes son enormes, ¿no? En el siglo 350, pues no te lo puedes imaginar, ¿no? Sí. Pero ellos pues manejan todo el espectro del tiempo y hacen sus cambios, ¿no? Y el elefante escondido en la novela, ¿no? Hay un bloque que no puedes pasar y nadie sabe por qué. No me acuerdo del año, ¿no? Hay un momento en el que sí es cierto, allá, yo me acordé. No puedes pasar. Que no puedes viajar. Sí, y eso acaba siendo muy importante para la novela. Fundamental.
Hey. ¿No? Bueno, espectacular. Me llama la atención porque hay unos matemáticos en un futuro remotísimo que a través de sus matemáticas deducen que han sido intervenidos, que las cosas que han ido sucediendo no pudieron haber sucedido así, sino que hay alguien que está chingando y que está metiendo ahí cosas que no deben. Y entonces deducen la existencia de esta corporación. Empiezan a buscar cómo combatirla y empieza ahí la trama de esta novela. Es fascinante, recomendable para... Y muy presente, ¿no, Rul? Porque, a ver, digamos, simplemente hay que hacer una reflexión bien sencilla. ¿Cuáles son las probabilidades de que tú hayas nacido? Híjole, ¿no? Por ejemplo, en mi caso depende que mis papás hayan conocido en Orizaba, Veracruz. Olvídate. Bueno, mi abuelo es el nieto o bisnieto de un militar que vino en la intervención francesa. Eso significa que si a Napoleón III no se le ha ocurrido la estupidez de venir a intervenir en México, yo no existiría. O sea, las cadenas causales son enormes. Son imposibles prácticamente, ¿no? Entonces, es un concepto matemático muy bonito. Sí, si en el pasado alguien calculara la posibilidad de que un personaje como David Arellano existiera, pues sería una cosa ínfima, o no sé. O no sé si dieran las matemáticas para eso, y el hecho es que existes y estás ahí, por eso la gente empieza a hablar de metafísica, y es que Dios y tiene un plan contigo y esas cosas, pues es lógico, ¿no? Pero aquí estamos, aún con estos con esos márgenes de cálculos. Bueno, entonces es muy recomendable esa novela, léanla por ahí si tienen la oportunidad. Y la no, pues que te mueve el tapete cañonamente. Sí, cañoncísimo. Tengo, por ejemplo, y primero estoy mencionando, y yo sé que hay muchas, quizá, opciones, pero yo traje algunas a cuento, sobre todo me interesaba la parte de la literatura, ¿no? Porque en películas es muchísimo, pero la literatura es más complicada. Está la novela de Robert Silverberg, La de Estación Hawksbill, que escribió en 1967, es otro autor que les recomiendo. Pueden leer Muero por Dentro, Regreso del Zagor, de Robert Silverberg. Son novelas realmente muy buenas de ciencia ficción. Y alguna vez ocurrió esta de Estación Hawksbill en el 67, en el que un gobierno en Estados Unidos autoritario, para deshacerse de la gente molesta, que los incomoda, inventa una máquina y los manda al pasado. Ya, me olvidé de ellos. Pero no, obviamente no los va a mandar a 1920 o a ver los conciertos de los Beatles, no, los mandaba a una época antidiluviana, donde solo había trilobites ahí, donde obviamente su presencia pues no podía causar ninguna alteración, ¿no? Esa es la idea, ninguna alteración en el futuro, ¿no? Porque estaban en una época prehumanas, pues, o sea, prehistóricas, ¿sí? Prehumanas. Ok. Órale. Incluso había dinosaurios, había ahí trilobites y esas cosas, y ellos, pues ahí sobrevivían precariamente. Los picapiedra, ¿no? Un genuino castigo, entonces. Sí, pues sí, y realmente no tenían ninguna posibilidad de alterar nada ni cambiar nada, ¿no? La novela es buena, creo que le faltó más complejidad y creo que pudo haber sido más interesante, pero bueno, esa es una propuesta de nuestro amigo Robert Silverberg, Estación Hawksbill. Hay otra novela de Clifford de Simak, también otro autor, bueno, clásico de la ciencia ficción, que se llama Los hijos de nuestros hijos, que escribió en el 74. Muy interesante, donde de repente está un reportero, que es el protagonista de la novela, y se abre como un portal y empieza a venir gente del futuro. Y se empieza, bueno, no sabe que es del futuro, empieza a venir gente y gente y gente refugiada del futuro. Resulta que en 500 años en el futuro la Tierra es invadida por extraterrestres y es tan horrible ahí el panorama que empiezan a transportarse a épocas pasadas tratando de resolver o salvarse, buscar refugio de esa época tan horrible que vivía, ¿no?
Y ahí la novela, pues realmente lo que hace es explorar las cuestiones sociopolíticas de cómo actualmente aceptamos esas personas y qué va a pasar y con los recursos y no sé qué, ¿no? Y es lo que hace muy interesante, aunque ellos realmente, su idea es ir todavía más atrás, igual a una época antidiluviana que pudiera no afectar la historia del mundo. Me gusta porque todos los que vienen del futuro son ateos en esta novela. O sea que a lo mejor tú eres del futuro, güey. Entonces, cuando llegaban los del futuro y había gente aquí que les decía que Dios, que las regresa. Ahorita me acordé, por cierto, una anécdota de Silverberg y Asimov, ¿no? Que decía Asimov que cada vez que iban a alguna biblioteca, mendigos ñoños, evidentemente, buscaban cuántos libros había de Asimov y cuántos de Silverberg, y la idea era quién ganaba, y pues pobre Silverberg, ¿no? Siempre perdía. Sí, más libros de Asimov. Sí, no, era una máquina ese señor para escribir, ¿no? Una máquina. No solo escribía novelas, cuentos, ensayos sobre libros científicos además, ¿no? Era una máquina, era el Stephen King antiguo, ¿no? Salud. Sí, ya se me acabó, bueno. Ups. El último traguito. Las gotitas. Las últimas gotitas. Bueno, como novelas, la de Stephen King la quiero mencionar nada más de pasada porque ya la hemos mencionado varias veces, incluso en pasados capítulos. La 22-11-63, donde Jake Epping quiere impedir que asesinen al presidente Kennedy y fíjense lo antitecnológico que es esto, ¿no? O sea, hay historias del tiempo donde implican unos desarrollos tecnológicos impresionantes, ¿no? El túnel del tiempo, ahorita lo vamos a comentar, y aquí les vale gorro, o sea, aquí es una puerta donde te metes y hay como un paso al pasado y te lleva exactamente a las 11:58 del 9 de septiembre de 1958, siempre llegas a ese lugar, ¿no? Y que el que se entere es un señor que prepara hamburguesas en su negocio ahí de restaurantito, y es el amigo de Epping que después él lo sustituye para ir a hacer su gran proyecto de impedir el asesinato de Kennedy, ¿no? Es totalmente anticlimático de los temas de la gran tecnología y la ciencia ficción, ¿no? Pero es una obra, obviamente, que implica el viaje en el tiempo, que implica esta historia de gente que se resiste, ya lo comentamos, y pues es una gran novela, ¿no? Como ya lo hemos dicho en varias oportunidades en estos... Sí, en el capítulo del mundo de Stephen King, creo que es el número 5, chicos, si lo quieren revisar. Perfecto, y pues es una gran novela sobre el tiempo. Y además actualmente está la novela de Robert J. Sawyer, Recuerdos del Futuro, del 2009, que también hicieron un programa de televisión que se llamaba Fast Forward, me parece. Bueno, y que esa serie se detuvo, pero era buenísima la idea. Fue una tragedia televisiva. La hayan cortado, no puede ser. La primera temporada, que fue lo único que salió, y que yo dije, no me perdía capítulo. Totalmente. Después leí ahí en internet que hubo una reunión entre ejecutivos y no sé qué, y la cortaron, quién sabe por qué razones, y apoyaron otros proyectos. Entonces fue triste. Pero bueno, ahí volviendo a la cuestión tecnológica, tenemos la cuestión del CERN, ¿no? En Suiza, y el gran, ¿cómo le llaman? Acelerador, ¿no? De partículas, buscando ese bosón de Higgs. Cuando se escribió la novela todavía no se encontraba, después ya se encontró en nuestra realidad. Y ocurría algo terrible en la humanidad, ¿no? Una cosa, otra vez en esas historias del tiempo, que si violas ahí pasa algo inesperado a nivel global. Toda la gente queda por unos instantes
inconsciente, ¿no? Pero toda la humanidad, o sea, no se salva ni López Obrador, o sea, todos nos dormimos, jetones, y recibimos como imágenes de nuestro futuro. Órale. ¿No? Y todos empezamos, después de ese gran apagón y toda la gente empezó a recuperar, bueno, hubo muchos muertos, porque obviamente pues iban en un avión y se estrellaron, iban manejando ¿no? Entonces hubo realmente muchos muertos, pero bueno, los que no se murieron tuvieron como una visión de varias escenas del futuro y empezaron ahí como a cambiarles la vida, ¿no? En el programa incluso, creo que eso no pasa en la novela, no recuerdo qué pasa en la novela, pero no, la novela no es tan buena, fíjate, como la serie. Como la serie, en la serie un cuate se quiere suicidar y en ese momento viene el gran apagón y el cuate se ve en el futuro, entonces se da cuenta que no se suicida y que hay cosas en el futuro que lo esperan y cosas no solamente desagradables, sino bonitas, ¿no? Se ve con una pareja o se ve, no sé. Entonces empieza a cambiar la vida de muchas personas. En la serie incluso crean una gran, en internet, una gran plataforma en donde la gente empieza a buscarse, ¿no? Y empieza a contar sus experiencias. Es muy bonita también la novela. Bueno, la historia, el programa me gustó mucho. Y pues es también ya incorporando todos estos últimos descubrimientos, ¿no? Del acelerador de partículas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente el viaje en el tiempo depende de la tecnología que tú estás creando, ¿no? No es como esta historia de quién sabe cómo me pasé al pasado, ¿no? Una sobresimplificación de... Aquí si no haces algo, no pelas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo estas películas, no sé si alguno de ustedes quiere comentar alguna otra. Y tengo después programas y series de televisión también muy relevantes porque creo que aportan. ¿Comentan algo? ¿Me sigo? Hablando de series, la serie de Dark de Netflix. Esa es muy buena. Creo que tiene todos los elementos que hemos... Bueno, no, el de la tecnología no, ¿verdad? ¿O sí? No, sí, también. Sí, tenía simplificado, claro, pero sí. La de Dark. Está muy bonita la máquina del tiempo, he de decir. Hasta se me antoja tener una réplica aquí en mi casa. Claro, que se la entrega a sí mismo, ¿no? Fíjate, otra vez esa paradoja de quién sabe dónde empezó, pero te la entregas a sí mismo. Esa está llena de paradojas, ¿no? Hay un personaje que es su propio mamá y uno que existe de joven y de viejo y necesitas todo un manual para entender Dark, que es muy bueno. Sí. Bueno, es un programa alemán, ¿no? Una serie alemana y es muy buena, muy buena. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y bueno, obviamente el viaje del tiempo es, digamos, el eje central, pero está relacionado con cuestiones de suspenso, de intriga, de cuestiones oscuras, ¿no? Está buenísima, ¿no? Hasta religiosas, ¿no? Religiosas. Es un collage ahí de... buenísimo, es muy recomendable Dark. Pues sí. Hasta su intro es... Yo, todas las series que veo, la intro es... Bueno, en la opción en Netflix, saltar intros, sí. Y esa es la única que siempre dejo cuando estoy viendo Dark, porque está buenísima su intro. Yo siempre dejo los intros. Ese es muy bueno. La música en toda la serie Dark es buenísima. Buenísima, de veras. Y la fotografía también. Bueno, yo tengo varias series al respecto de mi niñez y ahí me van a perdonar los millennials. Pero David y yo vimos hace muchos años el túnel del tiempo de Irving Allen del año 66. ¿No? Pero no tiene abuela esa serie. Bueno, uno lo ve diferente porque pues es como de la niñez y es clásica, ¿no? Pero ahí sí, ándale, exactamente. Pero obviamente ahí el proyecto es enorme, ¿no? El proyecto Tic Tac le llamaban. Y es un proyecto gigantesco que está en el desierto.
es cierto, sí, enterrado, ¿no? Ahí. Enterrado, sí. Arizona está ahí abajo y son unos montones de pisos, un reactor que les da la energía casi gigantesco y todo es a nivel macro, ¿no? Es decir, que lo que nos dice ahí que para conquistar el viaje en el tiempo se necesita una tecnología y una inversión y un esfuerzo enormes. Los protagonistas son dos científicos. Pero que por error entran al tarado túnel, ¿no, Rol? ¿Es error? No es error. Es una... Bueno, todos son científicos. ¿Cuál es el accidente? Porque al final de cuentas no los pueden regresar. Aquí estoy tratando de acordarme. No, sí, yo sí me acuerdo porque es el capítulo 1 y lo he visto varias veces. Quieren recortarle los recursos al proyecto. Llega un senador y dice, no, está muy caro, imagínate todo esto, lo que hemos gastado en hacer esta porquería, y no vemos nada. Por ahí no sabemos qué pasa y ustedes dicen que viajan en el tiempo y no sabemos nada. Nada más para explicarle a los millennials, ¿no? El túnel es un túnel que es así medio, como de muy grande al principio, como si fuera un cono, ¿no? Sí, y entonces, al mismo tiempo que viajan en el tiempo, por el S se ven las imágenes, ¿no? Órale. Y entonces, para evitar que les quiten el presupuesto, un científico dice, yo les voy a probar que sí existe, y se mete. El doctor Tony Newman era doctor en astrofísica, por cierto. No, en electrofísica. ¿Meterse implica caminar el túnel? Sí, o sea, van caminando por el túnel y hay un mecanismo ahí del... Y ya empieza el viaje en el tiempo, ¿no? Okay. Y el primer capítulo es que llega él a un barco y es el Titanic. Imagínate, y esa es la característica de este programa. La primera, este programa no tiene problemas con los lenguajes, ¿no? Los idiomas. Pueden llegar a cualquier... A Roma del siglo III a.C. y todos hablan inglés. Todos hablan... Pues sí, digo, para la parte de la pues sí, no podrían hacerlo distinto. Pero ahí les vale gorro los idiomas. Hay un capítulo donde llegan a México en la conquista, pelean con piratas, lo que quieran ustedes, man, ¿no? Okay. Y luego lo va a buscar su amigo, el doctor Douglas, ¿cómo se llama? Douglas Phillips, y los dos quedan perdidos en el tiempo. Entonces lo único que hacen los científicos que quedan en el presente es como cambiarlos de época, ¿no? Y ahí viven todas sus aventuras, llegan a puras épocas interesantes. Nunca llegan a una época donde pues están los nómadas del no sé qué y no pasa nada, sino siempre llegan a los momentos álgidos de la historia, críticos. Oye, Rul, ¿y problematizan en algún momento la idea de que cambian el pasado? No me acuerdo, fíjate. No lo problematizan. Yo no recuerdo. Son cosas quizás muy localizadas, ¿no? En el sentido que son como anecdotarios y no son que digas, es que van a matar a Napoleón, no. Claro, no, por ejemplo, en el Titanic, me acuerdo del capítulo, pues simplemente no evitan que se estrelle. No, por más que le dicen al capitán, otra vez la primera visión que discutimos, ¿no? Por más que le dicen al capitán, no, y váyase por acá, porque se van a estrellar. Están locos estos, los encierran y no les hacen caso, y obviamente el Titanic... Claro. Es más bien eso, ¿verdad? Sí, es cierto, claro, los tratan de locos y nunca cambian el pasado. Me gusta la serie porque combinan cosas, ¿no? De repente llegan al pasado y hay extraterrestres, ¿no? O hay fantasmas en un capítulo fabuloso donde llegan a la Primera Guerra Mundial y está el fantasma de Nerón. Ay, fíjense, de Nerón, pero es de la Primera Guerra Mundial. Y ahí pasa una serie de cosas y al final ese fantasma se le mete a un soldado italiano, se le meten y dice, ¿cómo se llama usted? Soy Benito Mussolini. Ay, no, imagínense la historia, o sea, Benito Mussolini en realidad es el fantasma de Nerón que se le metió cuando él era un soldado cualquiera en la Primera Guerra Mundial y que después se convirtió en el dictador de Italia, ¿no? Tiene historias buenas. Interesante, Rul. Fíjate, estoy leyendo aquí rápidamente que tuvo solamente 30 episodios, es decir, una temporada. Creo que eran dos, ¿no? Creo que fueron dos. ¿Fueron dos? Okay. Bueno, fueron 30 divididos, ¿no? En dos. A lo mejor sí, pero 30, fíjate, ¿no? Y era muy raro no fueron que muchos. En el pasado durara demasiado, ¿no? Sí.
30 episodios. Lo que más le interesaba era la aventura y la acción y los squads peleándose contra los piratas y contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿no? Y siempre con la misma ropa. Siempre con la misma ropa, los pobres no se podían cambiar. Sí, bueno, sí llegaban a cambiarse, pero cuando ya volvían se les volvía la ropa así como de manera mágica, la ropa original. Bueno, esa es una serie muy bonita que yo recuerdo con cariño. Y bueno, la famosa del Doctor Who, que es una de mis series favoritas, cuya primera temporada fue en el 1963 y la última por lo menos ha sido del 2018 o del 2019. O sea, tiene toda la vida de existir. Y que es simplemente, bueno, no sé, simplemente el Doctor Who es un extraterrestre, pero con forma humana y totalmente compatible con nosotros, que es parte de se le llama, es un señor del tiempo y tiene una máquina que viaja en el tiempo, ¿no? Pero es muy complicado porque no solo viaja en el tiempo del mundo, sino de cualquier planeta. Entonces son aventuras absolutamente estrambóticas. Ahí sí se parecen a los trambóticos que nosotros hemos conocido o que hablamos en nuestro capítulo del cine mexicano. El Doctor Kim. Pero hay muchos. El Doctor Kim, The Doctor, ¿no? Le llaman Doctor Who. No, pero es fabuloso. Tantos años y obviamente el personaje se ha cambiado a través del tiempo. No me acuerdo cuántos son los actores, 12 o 15 actores que han hecho el personaje, y lo explican diciendo que el Doctor Who llega a un momento en que como que se cambia él mismo, ¿no? A otra persona. Entonces así se van siguiendo las temporadas. De repente es un actor y llega un momento que no le dan la vuelta, sino hay un capítulo en que él pasa algo y pasa un proceso y llega el otro actor, ¿no? Y ahora ya es el Doctor ya es otro actor. La última temporada no la he visto y no la voy a ver. Ah, caray. Porque el Doctor Who se convirtió en transexual. Okay. Porque resulta que es mujer. Ay. Y después de casi 50 años, o no sé cuánto tengo de ver esta serie, pues eso me causa un cortocircuito. Que me perdonen. La historia nos alcanza. Que me perdonen los feministas. Hay que acostumbrarse. Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, de tantos doctores que recuerdo con mucho cariño a los actores, ahora es una doctora, la doctora Bueno, no quiero entrar en polémicas porque David se puede poner rojo, podemos ser muy criticados, pero sí, así la dejamos. Así la dejamos, pues. Bueno, en mi lista tengo la de los 12 monos. Seguramente claro, yo 1995. Actorazo, además. Sí, y una película de Terry Gilliam, que para mí es un super director fabuloso, que ha hecho muchas películas de ciencia ficción. Les recomiendo la de Brasil, si algún día la pueden ver, de Terry Gilliam. Antes y drogadísima. Bueno, es muy buena película. Kafkiana. Kafkiana, sí. Pero bueno, para mí... De 12 Monkeys, ¿sabes qué es? La actuación de Pete. No. Bueno, viene el Oscar. La máquina del tiempo, cabrón. ¿Sí? Los tubos de plástico, todos horribles, donde te empujan como si te estuvieran pariendo. Así es la tecnología de Terry Gilliam, en la de Brasil, que no tiene nada que ver con viajes del tiempo. Ajá. Pero también es futurista, pues tiene una tecnología que dices que es esta porquería, ¿no? O sea, ese es su estilo de él, pues. Ahí exactamente se ve. Bueno, es una película, obviamente, tomando estas paradojas que hemos comentado, donde James Cole, que es Bruce Willis, que es un criminal en el futuro, está encerrado en una cárcel, lo toman y lo mandan al pasado para evitar una gran epidemia que va a matar a muchísima gente y que va a condenar a la gente del futuro a vivir
bajo tierra y en condiciones casi como las del COVID, o sea, de que llegan, se tienen que bañar y que no pueden salir a la calle. Cualquier parecido con la realidad. Sí, no, cualquier parecido con la realidad, para que vean que la realidad se burla de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Pues es una película muy, muy buena también. La música, el tango que ponen ahí, es una película realmente buena y la vuelta de tuerca que da, ¿no? En la parte final de la película, la psiquiatra que decía que Cole estaba loco al principio, la psiquiatra es la que creía en el viaje del tiempo y Cole ya estaba convencido de que era un paranoico y que estaba imaginando todo lo que él al principio estaba convencido, ¿no? Sí. Y él viéndose siendo asesinado. El final es tremendo, ¿no? Que tenía ese recuerdo en el aeropuerto y es él mismo viendo cómo lo mataban a él, cómo él moría en el futuro, ¿no? Y de niño no lo sabía, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis porque hicieron una serie que tiene 4 temporadas que se llama Los 12 monos. Sensacional también. ¿Y la viste? La vi y es sensacional. Yo no me he animado. Es buena, es muy buena. Es muy parecida a la película en la primera temporada nada más. Se recordarán que los 12 monos en la película en realidad era una pista falsa, ¿no? Sí. Los fueron a buscar y en realidad eran unos chavitos ahí medios locos y no tenían nada que ver finalmente con lo de la epidemia, sino era otro personaje, ¿no? El que la causaba. Bueno, en la serie no. En la serie son unos tipos extrañísimos, súper raros, y que ellos descubren que son como los que practicamos de Asimov, que son unos cuates que viajan en el tiempo que están como en otro lado, como aparte, que controlan y hacen cosas, y que viajan el tiempo como les da la gana, están fuera de nuestra. Entonces, cuando descubren que ellos son los causantes de la epidemia, empieza una guerra. Las siguientes temporadas es una guerra en el tiempo entre los cuates, los de Cole, que son unos científicos, así como tú recuerdas en la película que viajaban, contra los otros tipos que eran los que causaban los males. Y es sensacional, de repente se encontraban en los años 50 y eran unas balaceras impresionantes. Iban, o sea, a lo largo del tiempo se encontraban y empezaban a balacearse. Entonces la serie a mí al principio no me convenció mucho, pero después me gustó bastante, ¿no? Mira, okay. Yo por el miedo de no echar a perder la historia, creo que por eso, igual que Rick, me detuve. No, la primera temporada es la más parecida, ¿no? Pero después ya se vuelan los escritores, ¿no? Okay. Y ya más se convierte en una cuestión de viajes en el tiempo y de conflictos, ¿no? Ya me cansé, muchachos. Otra película, el Terminator, ¿no? Famoso. Del 84 hasta no tiene que estar aquí porque era película en otro programa, pero bueno. Bueno, y la historia no la voy a contar porque todo el mundo la conoce. Y es otra de las historias de la ciencia ficción, una guerra en el futuro donde las máquinas dominan el mundo y mandan... ahí hay un gran dirigente humano que las vence en el futuro. Y en su último esfuerzo mandan a un robot, un cyborg, que es Arnold Schwarzenegger, lo mandan al pasado a matar al líder antes de que nazca. Entonces matar a la mamá de él para con eso ocasionar un cambio en el tiempo y ganar la guerra, se podría decir, ¿no? Y aquí vienen todos esos... Esta película... sí, bueno, y esta película realmente tiene por lo menos una reflexión al respecto, ¿no? El cambio del tiempo, si somos realmente condenados a un camino, si tenemos la posibilidad de cambiarlo. La película puede tener muchas críticas, a mí me gusta mucho. Es una película de acción, finalmente, pero se mete en la reflexión, ¿no? Sobre todo la primera, que es la que yo rescato. Las otras, la segunda todavía es buena. Yo la 1 y la 2. Exacto. De ahí en fuera sucumbe y la última que sacaron es para llorar.
Ya Bueno, Pero- un por si montón gustan. y que después de las dos todas son para llorar, creo. Sí. Sí, me gusta la de donde está, que ya es una historia del futuro, donde pasa lo del John Connor en el futuro y está Ujú. peleando con los los robots y esas cosas, las máquinas, ¿no? Pero en realidad es siempre la misma película, es como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y ahí sucumbe la Guerra de las Galaxias, es la misma película grabada una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿La uno qué modelo es? ¿Cómo van los modelos? Ya no me acuerdo tanto. pues, ¿qué será la flexible, no? En el sentido de que si haces cambios, en el futuro se reflejan de manera impredecible, pero hay paradojas, ¿no? Aquí se ve la paradoja porque supuestamente la empresa que hace o que termina haciendo las máquinas se basa en lo que el primer Terminator, los restos del primer Terminator, el primer Una Terminator paradoja rarísima. queda destruido ahí, pero no sé, está su mano. La y así, mano. ¿no? Ujú. Entonces, con base en estudiar eso, la ¿Ese empresa... era qué? El T1, ¿no? El modelo T1, la generación. No, era T1000, ¿no? T1000, perdón, ajá. Oye, y además T1000. esta Sarah Connor conoce al papá de John Connor por el Terminator, ¿no? Es Claro. el... Que lo regresa al pasado. Ujú. Sí. Pero bueno, pero eso no es paradoja, ¿sí? Que el No, papá no. del Salvador sea su propio subordinado O sea, como soldado, ¿sí, no? Pero es paradoja, ¿no? No, porque lo manda a él, o sea, Una lo que le feliz dice, coincidencia. no, lo que él le dice a la muchacha en la grabación, que sabías que tenías que tomar la decisión de mandar a específicamente una persona, porque Sí. él es tu padre, ¿no? Entonces, él sabía que tenía que mandar a su papá para que se viera el ciclo. Pero yo eso no lo veo paradójico, sí lo veo paradójico en el sentido de que ellos aprenden a hacer Terminators o esa tecnología de la muestra del futuro. Entonces, ¿dónde empezó esa tecnología? No Ok. sabemos, ¿no? Es todo un ciclo Un loop. sin fin, un loop, exactamente. Kyle Reese, ¿no? Era el papá. En esa película donde ya se ven algunas historias del futuro, él es un chavito y Connor ya es un hombre adulto, ¿no? Y sabe que él es su papá, ese chavito, ¿no? O será su papá en el futuro, ¿no? Bueno, esa es otra. Los clásicos, hay una serie que también no se vio mucho, pero a mí me gustaba, que se llamaba 7 días, del año 98, que son los Estados Unidos hacen tecnología del tiempo con base en tecnología extraterrestre encontrada en Roswell, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia Sí, sí. del ovni que se estrella en Roswell, Nuevo México? Y que a partir de esa tecnología que ellos aprenden, hacen una máquina en donde pueden viajar, pero solo 7 días en el pasado. Nada más. Fijo. Nada más 7 días fijo. Entonces, obviamente se basa en que ocurren desastres espantosos, ¿no? Una bomba nuclear en Nueva York. Entonces lo mandan a él siempre y solo tiene 7 días para encontrar y resolver que no ocurra eso, ¿no? Y salvar a Nueva York, que no estoy. Ese es un ejemplo, ¿no? Los personajes son interesantes y eran muy interesantes los capítulos. Y realmente el cuate tenía nada más 7 días para hacer todo su investigación y sus cosas, ¿no? También se las recomiendo si pueden ver algunos capítulos. Y bueno, y el último que tengo aquí es El Ministerio del Tiempo, que es una serie española del 2017, un poco en la historia, como en el estilo de Asimov, pero no tanto, donde hay un ministerio. Es una serie española, entonces todo ocurre en España. Hay un ministerio español, hay un ministro, digamos, encargado de ir por el tiempo, bueno, su gente, pues, ir por el tiempo, resolviendo cualquier problema que pudiera poner en peligro a España o la historia de España o la presencia de España, ¿no? Todo es español. Como viajan en el tiempo, hay unas como puertas
hay incluso unos mapas. Es algo quizá místico, no sé. Es como el King, ¿no? Entonces, son caminos que encuentran y cada puerta te lleva a diferente siglo. Entonces, si tienes un problema en el siglo XV, tienes que saber exactamente qué puerta tienes que cruzar para llegar a ese entonces. Lo que me llama mucho la atención es que los equipos que forman ahí son intertemporales, ¿no? Entonces, el equipo que es el protagonista es una chica del 1800 y tanto, y hay un personaje que es del 1500 y tantos, que fue soldado en España, y entonces se forma un equipo mixto, y eso le da mucha fuerza dramática a la serie, porque son personajes de diferentes series, de diferentes épocas, que conviven y que hacen estos viajes correctivos, según ellos, ¿no? También esta es buena serie, vi todas las temporadas, no me acuerdo cuántas eran, si 2 o 3, y ya está saliendo otra más de la televisión española. ¿Cuándo haremos uno Ministerio Mexicano? Imagínense, corrigiendo ahí. Que Agustín Lara pudiera terminar sus canciones, porque entonces, si no, ¿cómo las podríamos cantar? O si Pedro Infante que no se subiera ese avión maldito ahí en Yucatán para que se estrellara en el 59 y nos dejara sin Pedro tantos años. No, agarrar a Moctezuma del penacho y decirle, no son dioses. no son dioses. Sí. Esos ojos azules. Un rodillazo en los tanats para que... Sí. Haber evitado que Edgar se cayera, ¿no? Si no te caigas, Edgar. Fíjate que yo iba a mencionar una super chabacana del finales de los 80, que se llama Quantum Leap, ¿no? No sé cómo lo sí. En México. Sí, cómo no. Suena sí, mucho. Es buena. También de los rubios. Sí, finales de los 80. No, bueno, digo chabacana no en el sentido despectivo, simplemente que es un poco en esta época de los 80, de los 90, un poco idealista, ¿no? Pero muy simpático la idea, porque el cuate va cambiando de cuerpo, en realidad, ¿no? Y tiene a un holograma que es un amigo, que es un militar, si no mal recuerdo, que es el que como que le va guiando en las complejidades del asunto, y al igual que en el túnel del tiempo no lo pueden regresar, lo único que pueden hacer es como cambiarlo de cuerpo para el siguiente episodio. Pero ¿no? sí la recuerdo, y era muy bonita porque él cambiaba de personalidad, de cuerpo. De repente podía ser una viejita negra, sí. En no sé qué época, y en el otro un beisbolista pecoso gringo de no sé qué. Entonces iba cambiando como de personaje, pero sus anécdotas no eran como tan contundentes, ¿no? O sea, no eran las grandes no. dramas históricos de las batallas, no sé, si no eran anécdotas pequeñas, ¿no? Que iban medio de drama y medio de amor y medio chabacana, pero no estaba mal la idea y pegó mucho en los finales de los 80 sí, cómo no. De Quantum Leap. Hay muchas historias de esta corriente, ¿no? Del viaje en el tiempo. Y sobre todo no explícitas, o sea que su trama central no es el viaje en el tiempo. Eso es un elemento muy abusado en mucha ciencia ficción que consumimos pues ya casi a diario. Está implícito el viaje en el tiempo. No nos vayamos tan lejos. Star Wars y sus saltos hiperespaciales, la última que me encanta película que vi, Interstellar. Esa es también muy buena. Que no es del viaje en el tiempo, pero pues viajan en el tiempo. Sí. Que no es explícito, vaya, no, la trama no es explícitamente de viajar en el tiempo, el universo. Claro, o sea, el objetivo no era viajar en el tiempo, sino dadas las condiciones extremas de hoyos negros o de desplazarse a velocidades altas, como la física nos ha dicho, entonces ha implicado considerar a la dimensión del tiempo otra cosa maleable y ahí extraña, ¿no? También es muy buena película esa. Sí, es una muy buena película para explicar esta muy difícil intuitivamente, ¿no? Comprender que la relación es espacio-tiempo,
¿no? Y entonces, como dices, Tony, no, Interstellar no habla de viajes en el tiempo, pero requiere del tiempo porque el espacio y el tiempo pues están relacionados, ¿no? Y Oye, pues, ni hablar. Y a propósito de Interestelar, el director Christopher Nolan, no sé si se habrán dado cuenta, pero él utiliza, no el viaje en el tiempo, pero sí juega mucho con el espacio-tiempo en su película de Memento y también en la de Inception. Todas tienen conceptos de tiempo. Justo le iba a mencionar, pero está buenísimo. Inception no viajan en el tiempo, pero dado que se van metiendo dentro de un sueño y luego el sueño de alguien más, ¿no? La conciencia de alguien más, van bajando por capas. El tiempo en cada capa es diferente, ¿no? Y tienen que jugar con cómo los van a despertar a todos al mismo tiempo y bueno, y Memento no sé qué opina. No sé, padrino, dime. No, te digo así que en Inception es un viaje del tiempo en la conciencia, ¿no? O sea, realmente para los protagonistas realmente están viajando el tiempo en su conciencia, ¿no? Aunque no modifican nada fuera de su propio juego mental, ¿no? Y les decía, en Memento juegan con el tiempo, pues bueno, si no la han visto, que vayan a ver la que están haciendo. ¿Qué están haciendo aquí? Sí, pero la película pues va en orden cronológico contrario, ¿no? Bueno, algunas partes van, ¿no? Al contrario, otras van de derecha a izquierda. En tiempo normal. Sí, exacto. Y además el cuate, como tiene problemas de la memoria, hace unos saltos que pues, prácticamente es viajar en el tiempo, ¿no? Prácticamente estamos viajando en el tiempo. Vamos dando saltos hacia atrás. Muy, muy fregones. El tiempo lo que está en tu cabezota, ¿no? Sí. Hay una película, creo que es ochentera. A mi papá le gusta mucho. Se llama The Final Countdown, no la canción, así se llama la película. Ah, claro. El final de la cuenta atrás, creo que se llama en español. Esa la vi en el cine. ¿No fuimos juntos a ver? ¿No te acuerdas? De un portaaviones, ¿no? No recuerdo, pero que desaparece el Nimitz, creo. Desaparece el Nimitz, USS Nimitz. En el Pacífico, porque estaba por el Triángulo de las Bermudas. Y aparece, creo que el día del ataque de Pearl Harbor, porque empiezan a ver pasar los Mitsubishi Zero, creo que son, los aviones japoneses de ese entonces. Está buenísima porque también toca estas paradojas. Bueno, en primera es un hoyo de gusano, un agujero de gusano el que atraviesan. Y en segunda, pues está la paradoja de la abuela. No se las cuento porque creo que vale la pena, aunque sí está medio... No, bueno, más diles, hay gente que se queda en el pasado, o sea, gente del futuro que se queda en el pasado. Exactamente. Cuando se regresan, pues ellos ya son otra cosa, ¿no? Sí, está buena y está muy interesante para hacer dominguera. Da para todo, ¿no? Da para cuestiones muy filosóficas, metafísicas, científicas como Interstellar, hasta chabacanas como Quantum Leap. Y me acuerdo de una película de el que hizo primero Superman, que se llamaba Regreso al Tiempo, pide que regrese el tiempo, que es un drama pide el tiempo que vuelva. Pide el tiempo que vuelva, un drama romántico. Pero era con una moneda, ¿no? Veía la moneda y como que se concentraba y viajaba entonces al pasado, una cosa así. Conoce a una chava en el principio del siglo XX. Sí, eso, pero es una historia romántica, es lo que... Una historia romántica. O sea, Christopher Reeves, ¿no? Se llama Christopher Reeves. Ahora que mencionaste a Superman, ¿alguno de ustedes recordará el capítulo donde Superman viaja en el tiempo a través de darle la vuelta al mundo al revés, rapidísimo, y nos hubiera matado a todos? Pero en realidad nos hace viajar en el tiempo, según. Sí. Pues hasta la historia de Flash, ¿no? Que él se visita. Superman 1. Flashpoint, claro. No, en todo el universo DC. Mande, di, Tony. No, que esta tiene... Es que les digo, aunque no sean explícitamente... se trate el viaje en el tiempo, pues hay cosas que mezclan tanto esos conceptos físicos que terminan tratándose sobre viajes en el tiempo. Pues, bueno, Flashpoint, que es una serie de cómics muy importante, se podría decir, le empiezan a hacer películas, supuestamente, ¿no? Y a través de ella eliminar otras películas que no le gustan a los de DC. Y Flash viajando en el tiempo porque su mamá murió en el pasado, entonces él viaja al pasado a través de su velocidad. Sí. Entonces viaja al pasado para querer que su mamá no muera, y cuando regresa es un cambiadero de cosas impresionantes y
y Batman no es Batman, sino el que es, porque él lo mató el cuate junto con su mamá, y el que sobrevivió fue el papá. Entonces el papá es Batman en realidad, y es bien salvaje, y hay una serie de cosas ahí muy, muy interesantes, pero ya es en el ámbito de los cómics, y ya ustedes no han querido acercarse a ese área. Sí. Ahora, vamos a tener Y que ahorita, pues, el universo de Marvel ha abusado mucho de este tipo de conceptos del multiverso. Sí, los dos. Bueno, no ha abusado, pues siempre en sus cómics lo han abordado, pero ahorita ya lo han plasmado ya está, en el séptimo arte. No, perdón, vi un video con mucho cinismo donde hay unos muñequitos de los superhéroes y estaban mandando un discurso ahí. Dice, a ver, ¿quién de ustedes ha muerto alguna vez? Yo. Ya sabemos que y dice, ya sabemos, con el multiverso ya cualquiera se puede revivir, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces pueden matar a todos los héroes y ya saben que los pueden traer de otro lado y así. Entonces ya es un cinismo absoluto, ¿no? Pero sí, ese es un recurso muy utilizado en el ámbito de los cómics, ¿no? O sea que los de DC Comics y los de Marvel podrían enojar a la malvada que tiene atrapado en Misery, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte de la novela de Stephen King, Annie Wilkes, donde ella le quema su novela porque no es creíble la manera en que revive a la protagonista y se lo quema? Esa escena es muy linda porque la describe muy bien, ¿no? De cómo el cuate está viendo su novela y cómo la Annie Wilkes la empieza a quemar y él empieza a sudar y llorar como diciendo, Dios, ¿cómo quemas mi novela? Pero no, es que Stephen King es protagonista de todas sus novelas, o sea, no completo, pero partecitas de él siempre están en las novelas, ¿no? Padrísimo. No, es un súper tema del tiempo, un gran Vamos a tener que regresar a él, yo creo. Sí, indiscutiblemente. Esto fue, pues yo creo que ni la punta del iceberg, ¿eh? No, pero hicimos un buen repaso, creo, de lo... Pues yo no sé si les gustó, yo me siento que hablé y hablé. No sé si dije bien. Cosas congruentes. Yo creo que sentaste las bases para poder hablar de este tema complicadísimo, padre. Claro, y nos va a ayudar mucho para el capítulo de el coloquialmente el chino, como le decimos aquí de cariño, ¿no? Cixin Liu, cuando entremos al claro. proyecto de la trilogía de los tres cuerpos, ¿no? Híjole. Eso nos va a ayudar un montón. Excelente. Muy bien. Padrísimo, vale. Padrísimo, bueno, me encanta. Padrino, rifadísimo, sí. Como siempre. Pues ya quedó. Bueno, chicos, pues al parecer esto es todo lo que tenemos el día de hoy, así que pues ya se despertó el mortero, ya no está soñando con viajar en el tiempo, ni con Sienna Guillory, y pues tristemente nos tenemos que ir. Pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Déjenos sus comentarios, saludos, sugerencias de nuestra página de Facebook o Instagram o por Twitter a @muerterop, o si lo prefieren pueden hacerlo directamente en mi cuenta personal de Twitter a @Dave_Arellano. Gracias por escucharnos, morteros, nos vemos después. Abrazos. Cuídense muchísimo. Bye, cuídense. Quédense en su casa. Por favor.